esa explicación. Como se pueden imaginar, sí hemos recibido varias preguntas sobre la poligamia. Por ejemplo, un joven adulto de Utah preguntó: me ha costado entender por años la poligamia al principio. ¿Por qué José Smith y varios líderes tenían que practicarla? Y otro joven de Florida dijo: ¿qué le digo a mi familia cuando me preguntan acerca de la poligamia al principio de la iglesia? Porque no se quedan satisfechos con la respuesta, ya no lo practicamos ¿Sería más. justo preguntarte que respondas esa pregunta? Es una gran pregunta. Pero he estudiado la poligamia y de hecho soy descendiente de personas que decidieron practicar el matrimonio plural. Tengo muchas buenas abuelas, bisabuelas, que también, dos de ellas se llamaban Sara. No era un camino fácil para ellas. Una de ellas era la 7ª esposa y no tenía los recursos y apoyo que necesitaba para apoyar a sus hijos y a ellos, especialmente después de que murió su esposo. Una de ellas era la primera esposa, pero todos los descendientes dicen que era la segunda esposa, que era la favorita. La segunda podía viajar con el esposo mientras la primera lavaba ropa y cuidaba a los niños. Pero es un honor para mí descender de esas dos Saras y de sus esposos. Sus ejemplos me han enseñado a centrar mi vida en la fe. Y su ejemplo me ha enseñado a seguir poniendo un pie enfrente del otro y hacerlo con oración para poner sus vidas en un contexto histórico y doctrinal. La instrucción que tenemos en el libro de Mormón en cuanto al matrimonio plural es Jacob 2:30, y Jacob dice: la monogamia es el deseo del Señor para su gente, para su pueblo. Y hay muy pocas excepciones en donde el Señor nos manda practicar el matrimonio plural con el fin de poder crecer y educar a generaciones correctas. Pero ese es lo que se le enseñó, se le mandó a José Smith para instigar en la iglesia. Y es lo que encontramos en la historia de la iglesia. Y José Smith no quería. Y él como que le costaba. Y se rehusaba por muchos años a hacerlo, pero con el tiempo implementó el matrimonio plural porque quería ser obediente al mandamiento de Dios que le dio. Trató un poquito a practicar el matrimonio plural en los 1830, pero fue en 1841 donde oficialmente se empezó a introducir la práctica del matrimonio plural con sus socios de confianza. Y cuando lo escucharon, estaban impresionados y ellos oraron con el Padre Celestial para que les ayudara a entender este principio. Y recibieron ese testimonio espiritual a ellos personalmente de que era lo correcto para ellos en ese momento. Y cuando se practicó oficialmente el matrimonio plural por 50 años, también fue algo que la gente podía escoger. No tenemos los números exactos, en parte porque la información está incompleta y en parte porque es complicado. Así que los eruditos todavía están tratando de averiguar cuántos adultos santos de los últimos días estaban de hecho en matrimonios plurales, pero es una minoría de personas que estaban en los matrimonios plurales. Y sabemos que muchos de ellos eran los santos más devotos y fieles miembros de la iglesia. Entonces, en 1890, Wilford Woodruff, él emitió un manifiesto para terminar la práctica de matrimonio plural. Y muchas personas, cuando recibieron este documento, fue un alivio para ellos y se regocijaron. Y cuando algunas personas escucharon que este manifiesto, se destrozaron y lloraron. Habían sacrificado tanto y tenían testimonios de este principio. Algunos de ustedes, yo sé, debido a sus preguntas, se preguntarán: ¿cómo es que nuestras prácticas pasadas de nuestra iglesia significan para la vida posterior que vamos a vivir después de esta vida? Nuestros líderes de la iglesia nos han enseñado que la monogamia es la regla y el matrimonio plural es la excepción. Y nuestros líderes de la iglesia nos han enseñado que el matrimonio plural no es necesariamente para la exaltación o para la gloria eterna.
Ahora, yo, como historiadora y como miembro de la Iglesia, he sentido que es muy importante que, aunque personalmente me siento agradecida que la monogamia es la regla y la poligamia es la excepción, pero no descuento esos testimonios de esa obediencia honorable de nuestros ancestros espirituales que practicaron este principio porque estaban siendo obedientes y tenían un testimonio de lo que era correcto.